No hay misericordia si no se parte. Bueno, tenemos un video sobre la cultura del encuentro. Atentos, porque después del video vamos a dar un anuncio que les va a gustar mucho. Necesitamos instaurar esta cultura del encuentro, porque ni los conceptos ni las ideas se aman. Nadie ama un concepto, nadie ama una idea. Se aman las personas. La entrega, la verdadera entrega, surge del amor a hombres y mujeres, niños y ancianos, pueblos y comunidades, rostros y nombres que llenan el corazón. De esas semillas de esperanza, sembradas pacientemente en las periferias olvidadas del planeta, de esos brotes de ternura que lucha por subsistir en la oscuridad de la exclusión, crecerán árboles, árboles grandes, surgirán bosques tupidos de esperanza para oxigenar este mundo. El día de ayer hicimos un concurso por Twitter y en Twitter anunciamos por medio de un hashtag para poder participar en el regalo del Cuidar la Casa Común. Cuidar la Casa Común, libro de nuestro aporte al Pacto Educativo Global. Allí ustedes tuvieron la oportunidad de participar con el hashtag y ya tenemos los ganadores. Quédense, al final de la transmisión de la sesión de hoy vamos a dar estos ganadores. ¿Listo? Así que atentos, atentos allí. Nos corresponde a nosotros, como personas y como colectividad, pensar y repensar con la mayor seriedad y plantearnos esta cuestión. Dentro de esta situación cambiada de la Tierra y de la humanidad y de las amenazas que pasan sobre ellas, no es un puro sueño o una utopía inviable buscar un espíritu de fraternidad universal entre todos los seres humanos, entre la naturaleza y así, unidos, realizarlo colectivamente. Esta será la gran salida que nos podrá salvar. Y el Papa Francisco cree y espera que este sea el camino. Puede ser tortuoso, conocer obstáculos, sufrir desvíos, pero sigue el rumbo correcto. Nos urge responder, pues el tiempo del reloj corre y corre en contra nuestra. Por esto, desde la Escuela Católica de América, queremos apostar por reinventarnos como seres humanos. Y hoy, continuando con esta siguiente intervención, le doy la palabra al señor Pedro Miguel García, es director global de edición religiosa de SM y de PPC, España, México, Colombia y Argentina, quien va a moderar el conversatorio. Pedro Miguel es doctor en Teología Dogmática y licenciado en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Él cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector editorial, ha editado más de 3.000 títulos de teología, Biblia, pastoral, catequesis, educación religiosa escolar y libros infantiles. Pues Pedro Miguel, bienvenido y es un gusto para nosotros tenerte acá. Hola, bien, ¿verdad? Muy buenas tardes a todos. Tardes acá. Sí, tardes acá, noches acá. Estamos hablando desde Madrid. Bueno, muy bien, pues así que Pedro Miguel, el conversatorio es tuyo, tú lo diriges y aquí estamos todos prestos, conectados de diferentes países, prestando atención a este interesante tema. Muchas gracias a vosotros.
Bueno, gracias a la CIEC también por confiar al equipo pues, de SM este espacio que vamos a compartir con todos ustedes, ¿no? Yo creo que nunca dejamos de aprender y han sido muchas y muy buenas las intervenciones que se han producido en este encuentro ayer y hoy y también seguro las que vienen mañana. Yo les confieso que al principio nosotros nos asustamos con este tema que nos confiaron, nos encargaron los organizadores, ¿no? Cómo reinventarnos como seres humanos, ¿no? Menudo título, ¿no? No es fácil contestar esta pregunta. Sobre todo porque nosotros teníamos que dar una respuesta siempre concreta y casi desde la experiencia personal para que no fuese una disertación de tipo teórico o filosófico, ¿no? Nos llamó la atención mucho lo de reinventar, ¿no? Estamos, yo creo que en la época de los reinventarnos, reiniciarnos, recomenzar, repensarnos, reconocernos y si me apuran ahora que estamos al inicio de la Cuaresma, pues también un poco el reconvertirnos, ¿no? O al menos convertirnos de verdad del corazón. Para ello vamos a hablar con 3 especialistas que nos van a encuadrar esta pregunta, el cómo reinventarnos como hermanos, dentro de una perspectiva teológica y social, pero con la mirada fija también en la escuela y en la familia. La escuela entendida como una extensión de la familia y la familia entendida como una extensión de la escuela. Pues mira, les presento a mis compañeros de esta mesa redonda, de este coloquio. Tenemos a José Laguna. Levanta la mano, José, para que sepan quién eres, porque no sé si aparece el nombre, José Laguna, que es licenciado en Teología, también por la Universidad de Comillas, también tiene una maestría en Teología Fundamental por el Centro Sèvres de París, una DEA en Derechos Fundamentales en la Carlos III, y sobre todo también ahora actualmente es miembro del área teológica de Cristianismo y Justicia de Barcelona. Él está en Madrid, como yo. Es autor de muchas publicaciones, sobre todo en torno al tema del diálogo fe y justicia, algunas publicadas con SM, con PPC, y participa sobre todo activamente en la formación y acompañamiento de colectivos eclesiales y políticos, sobre todo aquellos que están más implicados con el cambio social y el compromiso con los excluidos y las excluidas. Y una cosa muy importante en Pepe, pues que es padre de 2 hijos y bueno, y esposo de su esposa. Así que, Pepe, hola. Buenas tardes. Hola, encantado, gracias por la invitación. Bueno, pues también está Victoria Morán, Vicky, como la llamamos, que es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, diplomada en Ciencias Religiosas por la Pontificia de Comillas, y bueno, tiene muchos más títulos y cursos de formación, pero sobre todo tiene una gran experiencia como docente y directora de varios centros católicos, ¿no? Ha sido ponente en muchos cursos de formación de profesores y pastoralistas y ha participado ya en algunos de los congresos que se han tenido en América Latina, sobre todo en México, en República Dominicana y en Argentina. Hola, buenas tardes también a ti, Vicky. Buenas noches, buenas tardes. Encantada como Pepe de estar aquí con vosotros. Vicky está también en Madrid. Y bueno, y por último, pues el amigo Abraham Flores, que se conecta desde Ciudad de México. Abraham es, pues eso, ingeniero químico por la UNAM, con estudios en filosofía y también en educación. Él dice que es médico de la risa, amateur de stand-up y sobre todo es un gran improvisador de historias. Y lo vamos a comprobar quizás también esta tarde. Desarrolla muchos proyectos de pastoral, ha colaborado en el diseño de experiencias de aprendizaje en varias diócesis, también en trabajos de dimensiones de pastoral con la Conferencia Episcopal Mexicana y en movimientos laicales. Bueno, tiene una trayectoria pues también de más de 20 años y también como Pepe, pues yo creo que uno de sus valores es que es padre de 2 hijos, ¿verdad? Bueno, pues Abraham, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Estupendamente. Bueno, pues presentados, vamos a escucharles sobre todo a ellos, ¿verdad? Yo diría primero cuál es la foto, ¿no? Es decir, ¿dónde estamos, no? ¿Cuál es la foto que estamos viviendo todos como miembros de la misma sociedad
y de la misma humanidad. Además que es verdad, es decir, porque lo hemos comprobado mucho en este tiempo de pandemia, ¿no? Que nos ha igualado a todos la situación que estamos viviendo. Y voy a aterrizarla con una experiencia personal que me van a permitir, porque yo sé que es muy similar a la experiencia que han vivido muchos de ustedes. La pandemia nos ha obligado a implosionarnos, ¿no? A implosionarnos. Yo vivo en un barrio popular de Madrid, en las afueras, en un apartamento muy pequeño, muy pequeñito, con mi esposa y mis 2 hijas. También tengo 2 hijos, como mis compañeros. Hemos tenido que convivir durante meses encerrados en casa, haciendo todo lo que hacíamos siempre fuera de casa. Estudiar, trabajar, recibir clases, impartirlas, descansar, la convivencia, el ocio, rezar, las celebraciones. Hemos tenido que seguir pues, muchas Eucaristías, incluso hasta el tiempo de Pascua y la Semana Santa a través de una pantalla, las videoconferencias con los abuelos, los amigos los hemos traído a casa solo a través del WhatsApp y a través del móvil, es decir, todo dentro de un espacio pequeño de metros. Ustedes conocen bien la teoría de los agujeros negros, ¿no? Todo parece como que en una pequeña bolita, a ver si enfoco bien, es para acá, al contrario, como una pequeña bolita, ¿no? Que todo en un punto tan pequeño se concentra una gran cantidad de densidad y de masa casi infinita, ¿no? Pues así prácticamente todo nuestro mundo, el mundo en el cual hemos vivido, se ha metido, como digo, dentro de un espacio pequeño. Y no es fácil. Fíjense, mi esposa es profesora y daba clases en una pieza. Mi hija, que es universitaria, en otro sitio. La pequeña adolescente en la suya. Los que tienen hijos adolescentes saben muy bien lo que estoy diciendo y las dificultades que tiene estar encerrado mucho tiempo con ellos, en una habitación. Y yo, que también teletrabajaba, que a mí también me tocaba teletrabajar, a mí me echaban a la cocina, ¿no? Porque además de trabajar, porque yo soy el cocinero de casa y con lo cual me tocaba, a la par de estar en una reunión, estar cocinando y preparando el almuerzo de todos. Mi esposa es cantautora y también ha dado algunos conciertos los sábados por la tarde desde casa. Es decir, que hemos tenido hasta los conciertos metidos durante el fin de semana. A veces la wifi no llegaba para todos, como bien saben. Ha sido una experiencia que hemos tenido que reinventarnos todos, en el fondo, como pareja, como padres, como educadores, como familia, como profesionales, como cristianos, como alumnos, etc. Todo absolutamente dentro, como digo, de este pequeño espacio. Ha sido una experiencia dura, ¿no? Pero podemos dar gracias a Dios por haber podido hacerlo en casa, porque no todos tienen, como saben, la misma posibilidad. Esta es la foto. Bueno, yo la pregunta que os lanzo a vosotros, cada uno desde vuestra experiencia y punto de vista, y al primero se lo voy a lanzar a Abraham, ¿cómo podemos nosotros reinventarnos desde esta situación? ¿Cómo podemos reinventarnos desde el confinamiento, desde el desánimo que hemos vivido, esta convivencia en casa? A lo mejor tú, Abraham, nos puedes decir algo también desde la familia, ¿no? Que tú conoces bien. Muchas gracias, Pedro. Yo creo que esto que estás escribiendo parece digno de la época de las cavernas, donde la humanidad se resguardaba, donde habían cazado algo y ahí se resguardaban de todas las amenazas que había. Actualmente el miedo y la incertidumbre, además de la vulnerabilidad que estamos experimentando los que somos padres de familia. En una conversación que tuve recientemente con distintos colegios, hablábamos de decir a los padres de familia, ¿cuál es tu principal inquietud ahora? ¿Cuál es tu principal miedo? Decía, el que pueda morir. No sé qué va a pasar mañana. No sé qué va a pasar mañana. Si yo muero, no sé qué va a ser de mis hijos. Por tanto, este encierro también está generando que nosotros como adultos responsables, como queridos educadores que somos, amados por Dios, asumir la esperanza que nos llama el Señor a tener y a compartir, ¿no? Por tanto, como humanidad, y sobre todo en esta iglesia doméstica, que es la familia, ser capaces de compartir, de convivir, y sobre todo de reencontrarnos. Allá hay un tema importantísimo.
Es un lugar privilegiado para el reencuentro, estas redes que estabas diciendo, ¿no? Por tanto, ¿cómo asumimos ese miedo? ¿Cómo asumimos esa incertidumbre? Y desde la fuerza que nos da el Señor, como bautizados que somos, poder compartir y crear este ambiente y sobre todo ofrecer a todos los miembros de nuestra familia presentes y los que están más allá y los amigos, una mirada de esperanza desde el Evangelio. Pedro y compañeros en esta mesa y a todos los que nos están escuchando. Así es, así lo has vivido tú y lo hemos vivido muchos. No sé si Vicky nos puede decir, ella también, sobre todo con ese contacto que ha tenido con tantos colegios y la experiencia que también ella tiene de escuela como docente que ha sido, esto todos sabemos cómo ha afectado sin duda y cómo la escuela se ha tenido que adaptar durante estos meses a la situación, pero tú, ¿cómo lo ves? Es decir, esa situación de reinvención en este caso de la escuela, ¿cómo lo ves? La verdad es que yo tengo muchos testimonios, igual que vosotros, sobre todo de cómo desde la familia lo estáis viviendo. Tengo muchos testimonios de cómo lo están viviendo desde la escuela. Los profesores, los directivos, prácticamente casi todos mis amigos están en este ámbito. Y aparte de lo que vosotros habéis expresado, además de ellos, han tenido que estar cuidando de su familia, pero cuidando también de sus alumnos y pendientes de, bueno, pues por supuesto, echando muchísimas más horas de las que normalmente ya echan los profesores. Así que a mí lo primero que me sale, si me preguntas por la escuela, es un agradecimiento que yo creo que no está suficientemente valorado en la sociedad, porque se habla mucho de los sanitarios y está clarísimo que los sanitarios están haciendo un papel que no tiene precio, pero los docentes y otra serie de profesiones que también están al servicio de los demás, ¿no? Pero yo creo que los profesores no están suficientemente valorados en el sentido de que parece que es, bueno, pues un trabajo, una obligación, un horario muy pequeño, que es lo que piensan las personas que están alejadas del mundo escolar. Y yo creo que ya se han reinventado, ¿eh? Los profesores se han reinventado ya. O sea, no, por supuesto, ya hablaremos luego de cómo se puede reinventar la escuela, pero yo creo que muchos profesores ya han estado reinventándose. Y a mí lo que se me ocurre, pues desde mi experiencia personal y desde lo que yo también he rumiado esta temporada y lo que creo que también como educadores y pastoralistas podemos ayudar a nuestros alumnos, a nuestros educandos, es que tenemos la oportunidad de elegir qué actitud tener. O sea, está claro que objetivamente es una situación tremenda y sobre todo a quien le ha tocado más de cerca pues la enfermedad, la muerte, los problemas económicos, la brecha digital, etcétera. Pero podemos elegir, yo creo que todos, el vivir en la queja, en el lamento de lo que nos falta, de lo que hemos perdido, incluso hasta los que no hayan perdido a ningún familiar o no hayan tenido ningún enfermo cerca, que raro es. Pero claro, hemos perdido libertad, hemos perdido espacio, hemos perdido relaciones, hemos perdido abrazos, pero podemos quedarnos en eso o podemos elegir agradecer y valorar pues hasta lo que nos parece normal, que es comer todos los días, tener un techo. Decía Pedro Miguel que una casa pequeña. Bueno, a lo mejor nosotros vivimos en casas pequeñas, pero tenemos una casa donde estar, porque a los que se les dicen quédate en casa y no tienen casa o viven hacinados, pues a lo mejor no están tan normalizados o no ven las cosas tan normales. Bueno, pues eso, tener una actitud de valorar todo lo que nos parece normal, de agradecer, pues eso, la salud, el trabajo, el tener una familia, el tener educación, el tener cultura y, por supuesto, ese agradecimiento nos lleva siempre a cómo podemos compartir eso en actitud de servicio a los demás. Y yo creo que también hay muchas oportunidades de crecimiento interior para cada uno y para ayudar a los alumnos a que lo vivan, pues en humildad por la situación que estamos viviendo, en nuestras formas de orar, en nuestra forma de consumir. También tenemos mucho que reinventarnos, mucho en la prioridad de nuestra escala de valores, a qué estamos dando más importancia que menos, en nuestras relaciones sociales, en aprender de los errores propios y de los ajenos. O sea,
en la propia actitud ante lo que está sucediendo. Yo creo que tenemos mucho para reinventarnos. Bueno, así es. Gracias, Vicky. A ver si, no sé, Pepe nos ayuda un poco a levantar la mirada. Yo siempre a Pepe le pregunto como el teólogo, ¿no? Siempre sé que ha reflexionado mucho sobre este tema y sobre otros. No le gusta quedarse en las cosas quizás de corta mira, sino siempre un poco levantar la mirada, que es, como digo, esa función propiamente de la teología y los que están también más comprometidos en cuestiones que tienen que ver con la transformación de este mundo. Yo no sé, Pepe, ¿cómo lo ves tú? Le digo Pepe, perdón, porque estamos acostumbrados a llamarlo Pepe, es José Laguna, pero vamos, le llamo Pepe, perdón. Si me llama José Laguna, no sé a quién hablas, o sea que... Bueno. Sí, bueno, pues a ver, recogiendo tu invitación a levantar la mirada, pues y cogiendo la imagen con la que abrías el conversatorio de ese planeta donde se ha colapsado toda la realidad, bueno, pues hoy que estamos con una nave que ha ido a Marte, que hemos logrado amenizar en Marte, bueno, pues voy a intentar desde ahí. Yo creo que partiendo de la imagen que tú decías, que ha habido un momento que se nos han apilado todas las experiencias en un espacio, y eso ha sido a nivel mundial, bueno, pues por primera vez tenemos la educación, el ocio, las relaciones bajo nuestra mirada. Es decir, y estamos todos y todas deseando que cada planeta vuelva a su sitio, que los hijos vayan a la escuela, que podamos ir a trabajar, que las relaciones tengan sus espacios de apertura, que podamos disfrutar de la naturaleza. Bueno, entonces estamos deseando que haya un momento de explosión donde se reconfigure la Vía Láctea. Y en esa reconfiguración de la Vía Láctea, bueno, pues hay un principio que tiene que ver que los planetas tienen que estar cada uno en su órbita. Porque si están muy cerca uno de otro se chocan, y si están muy lejos se quedan fríos. Entonces hay que encontrar la órbita adecuada para cada uno. Y yo creo que la pandemia nos ha servido para darnos cuenta de cómo estaban orbitando los planetas. Y entonces, cómo, sin habernos dado cuenta, el planeta central era el planeta economía, y era el planeta que estaba marcando el ritmo y las órbitas del resto de planetas. La educación, la sanidad, la cultura, orbitaba en torno a la economía. Entonces, bueno, cuando salgamos a recolocar, porque eso va a depender de nosotros, no va a ser una cuestión natural, a recolocar los planetas, yo creo que tendríamos que hacer el ejercicio de colocar como planeta central el planeta cuidados. Hemos descubierto que tenemos que orbitar en torno a los cuidados, y luego las fuerzas de gravedad que hacen que los planetas estén en las órbitas adecuadas. Yo creo que la fuerza de gravedad de la fraternidad también es la fuerza que hay que estar atento, que es la que va a tener a los planetas en sus sitios. Por lo tanto, el Qué bonita cuidado metáfora, me encanta. Claro, me encanta la metáfora. Y la fraternidad como fuerza de gravedad. Bueno, pues sí, ahí es donde nos encontramos, ¿no? Yo creo que es el momento actual, pero yo también digo, bueno, reconozcamos que no hemos sobrevivido en lo que hemos podido sobrevivir en cuanto familias, en cuanto educadores, en lo que hemos pasado en este momento, ¿no? Pero también nos ha dejado una sensación, y es el momento actual, yo creo, a pesar de todo el optimismo que nos quieran inspirar con la llegada también de la vacuna y de todo lo que el futuro que tan esperanzador que nos espera, lo que nos sentimos, yo creo que eso es una situación de fragilidad, nos sentimos amenazados, ¿no? Yo creo que no podemos renunciar a esa sensación de vulnerabilidad que nos dice tanto el Papa, ¿no? En la cual estamos inmersos todos, y que nunca más que ahora nos sentimos, sobre todo, barro, ¿no? Esa sería la expresión, ¿no? Somos barro, y a partir de ese barro, que es el barro también primigenio, ¿no? Aquel barro del cual nos formaron, tenemos que volver a construir y reinventarnos como humanidad, ¿no? Yo creo que ahí está la cosa. Y vuelvo otra vez a ti, a Pepe, te voy a un poco a preguntar, es decir, ¿cómo reconstruir la fraternidad desde ahí? Desde ese barro que somos, desde esa situación, como digo, frágil, ¿no? De impotencia que hemos experimentado todos,
¿Cómo se puede reconstruir desde ahí la fraternidad? Pues es buena pregunta. Yo creo, claro, venimos, por seguir un poco con el símil que proponía, venimos de grandes palabras que nos han servido como argamasa social, es decir, tenemos la libertad, la igualdad, los derechos humanos, tenemos relatos, grandes relatos que nos han servido para darnos sentido y para crear instituciones eficaces y de sentido. Y nos hemos podido permitir vivir de espaldas a discursos que nos han parecido siempre menores, como es el relato de la vulnerabilidad, el relato de la fragilidad. De hecho, cuando pensamos, por ejemplo, en excelencias académicas, bueno, o en itinerarios personales, el objetivo de una persona madura pues es que sea lo más independiente que pueda. Es decir, cuanto menos necesite de los demás, mejor. Bueno, pues hemos vivido en esa ficción de creernos autosuficientes y la pandemia nos ha situado y nos ha puesto de cara con nuestra vulnerabilidad constitutiva. La cuestión es que la vulnerabilidad, el cuidado, son palabras pequeñitas, son palabras que forman parte del ámbito privado, del ámbito de la motivación, del ámbito religioso. Y yo creo que hay una labor importante de politizar esas palabras, de que la vulnerabilidad es una realidad que nos constituye, pero además es que queremos que nos constituya socialmente, que el cuidado no es solamente una relación fraterna, que en ámbitos creyentes nos tenemos que animar a ella, sino que tiene un potencial político configurador de sociedad, configurador de escuela y configurador de relaciones, que yo creo que hay un reto ahí increíble. Entonces yo creo que cuando el Papa Francisco propone la fraternidad, no está haciendo un discurso intraeclesial o una llamada al buenismo, a las relaciones de solidaridad, sino que está planteando realmente una reconfiguración social desde palabras que tenemos que poner en mayúsculas y darles el valor que realmente tienen y que habíamos olvidado. Pues, Pepe, si me permites... pero mira, esto que comentas de estas palabras pequeñitas, minúsculas, asustan. Es decir, esto es como un ratón que asusta a un elefante, ¿no? Y es algo que todos portamos de ello. En el ámbito, obviamente, educativo, cuando hablamos de que los papás hemos tenido que ejercer la labor de primeros educadores, la labor de primeros evangelizadores, tiene que ver con eso. Nos damos cuenta que pues, era muy fácil simplemente mandar a los hijos a la escuela, revisar que hicieran los deberes y se acabó. Creo que esta palabra de vulnerabilidad implica el que nos estamos dando cuenta que necesitamos de los demás y que necesitamos de los otros, pero sobre todo cómo los miramos. Y ahí es donde el Papa Francisco habla de qué tan prójimo estamos siendo con los demás. Es decir, y ahí, en ese sentido, creo que se empieza a vivir una nueva forma de relacionarnos, ¿no? Y que eso define qué tan humanos somos, ¿no? ¿Qué tan humanos somos? Sí, perdona, por hacer un inciso, y eso es una tarea educativa. Es decir, la fraternidad, el que esas palabras pequeñas se conviertan realmente en configuradoras de ciudadanos y ciudadanas, el papel de la escuela es fundamental. Por eso el Papa Francisco en un momento determinado habla de un pacto educativo, porque en la educación es una herramienta, un medio privilegiado para la creación de esos ciudadanos y ciudadanas cuidadores unos de otros. Perdón. Pues ya no tengo yo nada que decir, porque yo iba a decir precisamente eso. Iba a decir que si Pepe había hablado de esas palabras pequeñitas, como ponerlas en grande con la sociedad y que se queden no solo a nivel local, sino a nivel global, político, y Abraham las ha llevado a la familia, pues es que está claro que eso es tarea que tiene que hacer también la escuela. O sea, yo creo que hay que trabajar en lo grande y en lo pequeño, ¿no? O sea, en lo local y en lo global. Y lo local es la familia y es la educación. Y yo creo que a la educación, y a toda la educación en general, pero a la escuela católica con mucho más motivo todavía,
yo creo que nos corresponde como tarea fundamental ayudar a desentrañar estas palabras. O sea, estas palabras chiquititas ayudar primero a creérnoslo los propios educadores o pastoralistas, claro, y segundo, ayudar a tomar conciencia a los niños desde pequeños, a los adolescentes, a los jóvenes, pues de la situación que vive la gente de nuestro alrededor y que todos estamos en el mismo barro, pero hay unos barros y otros barros, o sea, hay barros más hundidos que otros y que todas estas desigualdades y las condiciones en las que viven muchas personas no son cosas ajenas a cada uno de nosotros, sino que si progresamos todos, si damos la vuelta o pasamos de largo como los personajes de la parábola del samaritano, que no son el samaritano, pasar de largo, o sea, a nosotros nos toca desde la escuela y desde la pastoral trabajar todo esto en lo cotidiano. Y yo creo que podemos proporcionar pues experiencias de acercamiento y de voluntariado, pero no como quien descarga su conciencia y ya ha tenido su ratito de compromiso y se queda tan tranquilo, sino que regalar tiempo ya es algo bueno. Yo creo que eso ya es un don. Pero no como vamos a quedarnos tranquilos de conciencia, que ya hemos hecho lo que teníamos que hacer, nos hemos acercado, hemos ayudado a estas personas marginadas y nos quedamos tan tranquilos. O sea, yo creo que todo este acercamiento tiene que ayudar a los niños y a los jóvenes, y ya digo, empezando por los educadores, a cambiar nuestra mirada. O sea, que nuestra mirada sea la de la atención, la del cuidado, la de que nos importe de verdad lo que le ocurre al prójimo, que esto de la ecología pues no es solo algo que afecta a la naturaleza, sino que también está afectando a la fraternidad, porque si no cuidamos la naturaleza, en el fondo estamos descuidando nuestra casa común, y eso se puede trabajar también desde nivel personal, familiar, vecinal, hasta más social. Yo creo que también, además de estas experiencias de solidaridad o de voluntariado, se pueden ofrecer pues talleres experienciales donde se toque la propia fragilidad de los niños, de los adolescentes y de la necesidad que tenemos unos de otros y, por supuesto, de la colaboración entre escuela, familia. Ya quiere decirme algo Abraham, ¿no? No. Sí, Vicky. Sí. Creo que esa parte ecológica del ambiente, sin duda, estar muy conscientes del impacto que tiene nuestras acciones en otras personas, ¿no? Por decir, no es cuidar el agua nada más así, sino el agua que yo ocupo es agua que si no la ocupo bien, que la va a utilizar otra persona. Pero en el ámbito educativo, cuando se conectan, ¿no?, mis hijos, cuando se conectan todos los estudiantes, creo que cómo hacemos para que el ambiente donde actualmente están los estudiantes, que es la casa, que por tanto como casa tiene que ser un hogar, ¿no?, que es distinto, tener una casa a tener un hogar, es distinto, porque el hogar se crea, ¿no?, se transforma, ¿no?, y decir, bueno, antes de salvar el Amazonas, ya tendiste tu cama antes de entrar al Zoom, ¿no? Antes o sea, decir, estás cuidando ese ambiente, estás cuidando el ambiente con tu actitud, estás cuidando el ambiente con tus hechos, con tus palabras, estamos como adultos compartiendo, es justo eso, ¿no? Es esta parte, una ecología integral, ¿no? Esa ecología integral que estás hablando, Vicky. Bueno, veo que habéis contestado ya algunas de las preguntas que nos han ido poniendo en el chat. Alguna persona decía cómo tomar en cuenta reconstruir la educación de las experiencias vividas en la pandemia, creo que lo habéis dicho. Y me parecía también bonito lo que decía aquí Alba Marina Delgado, ¿no? Decía, la vulnerabilidad que hemos enfrentado ante esta pandemia nos ha permitido valorar lo que teníamos antes, ¿no? Antes de entrar y para estar al frente de nuestros estudiantes, la cercanía y el calor humano, ¿no? Es curioso que en este tiempo, que es cuando menos hemos podido sentir ese calor y ese calor humano, ese acercarnos, ese tocarnos, ese abrazarnos, ese besarnos con los seres queridos, ¿no? Y muchas personas lo han sufrido tanto, ¿no? Es cuando más hemos aprendido sobre eso, ¿no? Porque hay muchos que dicen, bueno, la humanidad va a ser igual y vamos a ser como éramos hasta ahora, no nos va a cambiar nada, ¿no? Pero hay cosas que sí, ¿no? Y yo creo que esta es una de las que hemos valorado, ¿no?
El que todavía veamos una persona después de mucho tiempo y no podamos a lo mejor darle un abrazo o darle un beso, eso sin duda es algo que nos hace pensar en lo que somos como realidad tangible, como nos acercamos a los demás. No nos queda mucho tiempo porque, como saben, la jornada se ha ido un poquito alargando y nos piden también terminar, no por ustedes, que en América todavía es media tarde, pero aquí en España ya tenemos que irnos casi a soñar, tenemos que irnos a dormir. Yo le voy a pedir, pues eso, una palabra muy breve, creo que tenemos tiempo para 1 minuto, para casi una frase como suelo hacer siempre, pues para sintetizar y que nos despidamos, ¿no? Y luego yo voy a terminar con 2 frases del Papa Francisco y nos vamos, al menos los que estamos en Madrid, y después escuchemos al padre Dani Pajuelo en la actividad siguiente, después ya nosotros nos vamos a soñar. Así que, bueno, una palabra. A ver, Abraham, breve. Reencontrarnos. El reto, reinventarnos, reencontrándonos, escuchándonos. ¿Para qué? Para humanizarnos. Es decir, mientras más humana y fraterna sea nuestra convivencia, ahí encontraremos ese trabajo y es sobre todo esa paz que solo el Señor puede dar. Tenemos ya ahí al secretario general, que eso es casi para decirnos que tenemos que marcharnos, ¿verdad? No, mentiras. No, muchísimas gracias. Yo estaba aquí atrás escuchando todas las conversaciones. Yo creo que una frase que Leonardo Boff nos decía que es clave. La gente dice, pero ¿cómo reinventarnos como seres humanos, no? Eso suena ilógico. Y Leonardo Boff nos decía en un conversatorio que hizo con CIEG, reinventarnos como seres humanos porque nos hemos vuelto malos, egoístas, competitivos, agresivos, el deseo de poder, el deseo de ambición. Entonces, todo era lo que ustedes mencionaban, ¿no? Cómo volver a recuperar eso que nos permite despertar la humanidad. Y creo que lo han logrado, ¿no? La idea era que Pedro Miguel nos colaborara muy bien. Y también, pues, en nombre de CIEG, agradecerle al grupo SM, ¿no? Hablo grupo porque aquí participa todo el grupo, no solo un país. Agradecerle al grupo SM. Recuerden que la página web y todo el trabajo de la CIEG es posible a 3 grandes empresas que nos colaboran en América Latina: Santillana, Fundación Edelvives y SM. SM nos colabora comprometidos con la Escuela Católica. Yo me confundo, yo los miro a ustedes acá y la cámara está aquí al frente. Por eso, muchísimas gracias. Muchas gracias por todo el trabajo en nombre, pues, Pedro Miguel, que representa aquí el grupo, y a todos los que SM nos acompañan, todos los directores de todos los países que están ahora. Seguimos trabajando porque SM queda para rato, ahorita sigue más cosas de SM, ¿no? Pedro Miguel, usted es el que despide porque usted es el moderador. Yo simplemente quería venir a darle las gracias en nombre de la institución y de la Escuela Católica América. No sé, mi Pedro Miguel, usted es el que manda aquí en este conversatorio. Bueno, poco mando. Pero bueno, sí, gracias otra vez por la invitación que nos habéis hecho, y siempre estamos ahí participando, como sabéis, en todo lo que tiene que ver con la educación y la Escuela Católica en América, ¿no? Siempre hay una palabra que decir y, como digo, también mucho que aprender. Y voy a terminar, ya digo, como lo he dicho antes, con algo que nos dice el Papa, ¿no? Para soñar. Yo creo que tiene que ver mucho con el sueño y con el imaginar un poco el futuro. Dice el Papa, ¿no? Soñemos con una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esa misma carne, de esa misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz. Todos somos hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias a cada uno de ustedes y al grupo SM por acompañarnos a la CIEG a soñar con la Escuela Católica de América. Gracias, buenas noches para ustedes. Nosotros todavía tarde. Buenas noches. Que puedan tomarse una caña. No nos quedamos todavía. Tenemos aguante. Aunque tenemos confinamiento, no podemos salir. No pueden salir después de las 11 ya está la hora de toque. O sea, ya no pueden tomarse la caña. Muchas gracias. Bueno, en la casa. Muchas gracias. Le doy paso a John, quien es el animador de este evento. Gracias. Gracias, Oscar.
parte